¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar leyendo el libro del Apocalipsis. Habíamos estado leyendo el 9, el 8 y el 9 en el video anterior y veíamos que Dios le ponía límites al Satán en su intento de sacudir a la humanidad, de meterla en esta última tribulación o estos últimos grandes problemas en los que ella quiere meterle a la gente para ver si logra llevar a alguien, hacer perder a alguien su alma en la segunda muerte, ¿no? Dios va retirando a aquellos que ya están en condiciones, los va llevando al cielo, cada vez son menos los que están ya en la tierra. Pensemos que estos tiempos son tiempos largos, no es un día a otro, son tiempos largos. Entonces vemos que hay gente que ya es retirada porque Dios ya considera que están en condiciones, no quiere que los que son buenos, que han hecho lo correcto, sufran estos últimos momentos. Entonces los va retirando y llevando al cielo. Fíjense que en todo el relato del Génesis, desde el 1, ya venimos por el capítulo 10, nadie ha dormido nunca. Este es un tema clave. Ese tema de que las almas duermen cuando mueren, bueno, en el Apocalipsis no se ve dormir a nadie, nadie duerme. Y hay este tema simultáneo, mientras mucha gente, la mayoría, el 99% de las almas ya están en el cielo con Dios, todavía hay un montón de gente en la tierra que está sufriendo los últimos momentos, la vida, lo que está ocurriendo en la tierra. Entonces, ¿y dónde están los que duermen? En realidad nunca durmió nadie. El dormir es un eufemismo para la muerte primera. Jesús decía, no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el alma, y con la muerte del alma se pierden la resurrección. ¿No es cierto? Entonces, dormir no existe, no existe. No, pero en el Eclesiastés dice polvo al polvo y el espíritu vuelve. Recordemos que el libro del Eclesiastés es un libro con una mirada absolutamente terrenal y que no tiene el vuelo trascendental como para entender eso. Justamente para eso está ese libro, el Eclesiastés, para que el cristiano vea, lea y se dé cuenta de qué manera no debe pensar. Cuando uno piensa de manera similar al Eclesiastés, debe replantear, debe pensar, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando como el Eclesiastés, de que el alma no tiene trascendencia, de que uno muere y queda en la tierra, y todos esos proverbios del Eclesiastés, que la mayoría son, la verdad, tremendos y muy terrenales, ¿no? Sin una mirada trascendental de la vida con Dios. Entonces, les dejo mis videos del Eclesiastés, lo tienen, búsquenlos, los van a tener y van a ver capítulo por capítulo cómo aquella sabiduría que se supone de Salomón es una sabiduría puramente terrenal, sin mirada trascendental, y ahí es donde viene el problema. No se puede usar el Eclesiastés para hacer doctrina. Cuando se hace doctrina basada en el Eclesiastés, bueno, hay que prestar atención porque algo anda muy mal. Entonces, estamos en este libro, el capítulo 10 del Apocalipsis, donde veíamos que Dios le ponía límites al Satán y sus legiones, ¿no? Hasta acá, hasta ahí, mientras retira a la gente. Vamos a leer ahora lo que el capítulo nos dice. Apocalipsis 10 dice, vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. ¿Quién es este ángel poderoso que baja del cielo envuelto en una nube? Bueno, es Jesús. ¿No es cierto? Estas son las revelaciones de Jesucristo. Aquí vemos de nuevo a Jesús en una nueva personificación, ¿no? Un ángel poderoso baja del cielo envuelto en una nube. Es Jesús. El arco iris sobre su cabeza,
rostro como el sol y sus piernas con columna de fuego. En su mano trae un librito abierto, la palabra de Dios abierta para que todo el mundo ya la lea. Ya la había abierto los 7 sellos, ya lo habíamos visto abiertos por el cordero degollado y el león de la tribu de Judá. Habían abierto el libro. ¿Quiénes eran el cordero y el león? Jesús. En los roles del verbo en la historia de la salvación. El rol de cordero degollado, el rol del león, el tetramorfo, los 4 vivientes de Ezequiel o del mismo Apocalipsis. Son roles de Jesús en la historia de la salvación. En realidad son roles del verbo, de la palabra de Dios en la historia de la salvación. Jesús, Yeshua, es el nombre que adquiere el verbo al encarnar terrenalmente. Entonces, el verbo de Dios, la palabra de Dios, encarna terrenalmente y adquiere el nombre de Jesús. Yeshua, la salvación, viene de Yahvé o Yahvé salva, Yahvé sana. Entonces, en su mano trae un libro abierto, pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Poder total sobre toda la creación, tanto sobre la tierra que sobre el mar de la mundanidad y la gentilidad. Recordemos que en la Biblia hay estas 2 situaciones del desierto y del mar, desierto de peregrinación, donde la persona tiene un camino de introspección, ¿no? El pueblo hebreo recorre esos 40 años en el desierto para alcanzar un nivel espiritual mayor. Lo malo queda tirado en el desierto, los idólatras, el politeísmo, los sacrificios humanos, todo eso queda atrás. Llegan en un estado espiritual más avanzado para alcanzar la tierra prometida, el reino de los cielos, la vida eterna, el Olam Habá del mundo venidero para los judíos. Entonces dice, y gritó con fuerte voz como ruge el león, y cuando gritó 7 truenos hicieron oír su fragor. Ruge como un león, el león de la tribu de Judá. Otra vez, cuando grita 7 truenos hicieron oír todos los truenos, todo el poder de Dios, todo el poder del verbo. Apenas hicieron oír su voz, los 7 truenos, me disponía a escribir, dice Juan. Tomo nota, escucho, tomo nota. Cuando hay una voz del cielo que me decía, sella lo que los 7 truenos y no lo escribas. Como diciéndole, mira Juan, esto lo podés escuchar vos, pero no lo podés revelar a la humanidad. Esto te va a quedar para vos. Séllalo, no lo escribas, al menos no por ahora. Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, dice, ya no habrá dilación, ¿no? Jesús mismo jura por él mismo, porque él es el que creó los cielos y la tierra, y Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él como Dios, ¿no? Él como Dios que vive por los siglos de los siglos, que ha muerto y ha resucitado, y que es Dios, ¿no es cierto? Es Dios, comparte la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? En el principio era la palabra de Dios, el verbo, y la palabra estaba vuelta hacia Dios, dice el griego en prostonteon, está vuelta hacia Dios en espera de atender a lo que el Padre le indique hacer. Y luego dice, la palabra era Dios, ¿no? La palabra, el verbo, era Dios. Entonces, Dios se manifiesta a la humanidad en forma de el Padre, que no tenemos otra palabra para describirlo, que es la inteligencia, el proyecto, aquel que dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, el Padre, el verbo, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es el verbo, que Dios lo saca a un lado, a un costado, podríamos decir, la personaliza, la transforma en ente viviente,
¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad. Juan dice, en el principio era la palabra. Desde siempre, la palabra es Dios. Pero le da personalidad, le da independencia, libre albedrío y la capacidad de hacer todo, porque es Dios. Y por la palabra Dios manifiesta todo lo que existe. Dios manifiesta la creación, todo, por la palabra. Por eso en el Génesis 1 en hebreo dice, Bereshit bara Elohim. Bereshit en el principio, bara, creó. La palabra bara es manifestar. Es interesante porque uno siempre lee, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó. No, manifestó. Manifestó lo que no estaba manifestado. Trae a la existencia lo que no existía. Jesús, que es la palabra de Dios, manifiesta lo no manifestado, sostiene mientras tanto y desmanifiesta al final. Al principio del Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que sustenta mientras tanto. Por eso en la palabra dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos, en Dios, porque no hay otra cosa donde crear. Ahí viene un gran tema, porque uno dice, bueno, Dios creó, ¿dónde? ¿Afuera de Dios? No es posible, no hay un afuera de Dios, porque si no, ese afuera de Dios tendría que haber sido creado por alguien. ¿Quién? No hay un afuera, no hay forma de salir afuera de Dios, porque Dios es lo único que existe. Lo único que existe. Dios le dice a Moisés, Moisés, vení, andá a salvar mi pueblo, sacalo de Egipto. Cuando logra convencerlo a Moisés, porque Moisés era bastante duro, no puedo, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, no sé hablar, todo tipo de excusas. Al final Dios lo convence y le dice, bueno, voy. Pero, ¿vos quién sos? ¿Qué Dios sos? Porque para la idea politeísta de Moisés, que había sido criado en Egipto, él creía que había muchos dioses. Entonces Moisés le dice, ¿vos quién sos? Pues me van a preguntar, ¿quién te manda? Entonces Dios le da a Moisés, no un nombre, le da una declaración teológica de su verdad última. Yo soy el que soy. Andá y decirle a tu pueblo que yo soy te envía. ¿Cómo que yo soy el que soy? Dios le está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el único que soy. Lo único que soy. O sea, Dios le está diciendo a Moisés que Él es el que existe, el que tiene verdadera existencia, y que Él es el único que existe. Y el único que tiene verdadera existencia. Dios. Dios es lo único que existe. Pero yo no existo. ¿Cómo que yo no existo? Toda la creación existe como manifestación en Dios, como un dibujo en un lienzo. El lienzo es Dios. La mano que dibuja es Dios, el pincel es Dios, la tinta, la pintura es Dios. El dibujo está en Dios. El dibujo somos nosotros, lo manifestado en el dibujo, en el lienzo. Esa es la manifestación de Dios, que es toda la creación. Manifestado en Dios. ¿Recuerdan cuando le traen la mujer a Jesús y le dicen, la hemos encontrado en pleno, y la queremos apedrear como dice la ley? ¿Qué hacemos? La mujer adúltera. Y Jesús baja y escribe en el piso con el dedo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Escribiendo los nombres de los que habían adulterado con ella? ¿O otros adúlteros que sabía la comunidad que eran adúlteros y nunca se habían juzgado? Los nombres de ellos que estaban ahí. ¿Qué es lo que escribe Jesús en el suelo? Jesús es Dios. Se baja a la tierra y Él escribe la ley con su dedo. ¿No? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Los hebreos tenían muy claro que Dios había escrito en la tierra con su dedo la ley, los mandamientos. ¿Qué decían los mandamientos? Bueno, que no se podía juzgar a la mujer de esa manera, que había que tener varios testigos, todo un tema de la ley. Pero la clave es a Dios bajando a la tierra, escribiendo con su dedo la ley.
Jesús es Dios, el que escribió, el Todopoderoso que escribe la ley en la tierra. Este es el que está allí, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá, dice Jesús, ya no hay dilación, esto ya se termina. Es decir, ya di tiempo para todo y esto se termina, ¿no? Esta es lo que dice el ángel, que es Jesús. Dice, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Fíjense, ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, la voz del séptimo ángel. El séptimo ángel, fíjense, 7 ángeles, que significa la perfección, todos, se ponga a tocar la trompeta. ¿Qué es la trompeta? La palabra de Dios. Se habrá consumado el misterio de Dios, toda la historia de la salvación, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas, el Evangelio. La buena nueva, que ya venía la buena nueva, prefigurándose desde el Antiguo Testamento a sus siervos los profetas. Y la voz del cielo, del cielo que yo había oído, me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Me encanta. Se me pone la piel de gallina. Se me eriza la piel, ¿no? La voz del cielo le dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, la palabra de Dios, la escritura, el que está de pie sobre el mar de la tierra. Dice, toma, ¿no?, el librito. Fui donde el ángel, como si fuera un chico, Juan, ¿no? Vas hasta el ángel y le dice, ¿me das el librito que me dijeron que me lo tenés que dar? Y el ángel le dice, toma, devóralo, se te van a amargar las entrañas. Le dice, ya le advierte el ángel, me dice, mira, yo te lo doy, pero se te van a amargar las entrañas. Pero en tu boca va a ser dulce como la miel. Dice el ángel, toma Juan el librito de la mano del ángel, lo come. Dice, y en mi boca fue dulce como la miel. La palabra de Dios, cuando uno la lee, es dulce en la boca, uno lo disfruta, por lo menos a mí me pasa. Leo la palabra de Dios y para mí es miel. Pero es verdad, cuando la comes, se te amargan las entrañas. ¿Por qué se te amargan las entrañas si es tan dulce la palabra de Dios? Porque se toma conciencia. Cuando se adquiere la palabra, se lee la palabra, se devora la palabra, se muerde la palabra hasta el tuétano, hasta el hueso, como decía Jesús, el que no roe mi carne y bebe mi sangre, que es la palabra de Dios, no tiene vida en mí, le decía Jesús. Y todos se asustaron, porque ese roer la palabra, clavar los dientes hasta el hueso, leer la palabra y profundizar en ella, es dulce como la miel, pero tras hacerlo, tomás conciencia. Y el tomar conciencia, te amarga las entrañas, porque uno se siente que hay algo que hay que hacer al respecto. Y el tomar conciencia enfrenta a la persona a su realidad, a sus pecados, a sus errores. Cuanto más te acercas a la luz, más ves las cosas que no están bien, la suciedad, ¿no? Uno dice, bueno, en la oscuridad no lo veía, pero cuanto más me acerco a la luz, más se nota, más me tengo que limpiar porque hay cosas que andan mal. Entonces dice, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué ocurre? Una cosa lleva a la otra.
lees la palabra, profundizás, tomás conciencia e inmediatamente tenés que profetizar, salir a llevar la palabra a los otros. ¿Por qué? Porque al tomar conciencia te das cuenta. Y si te das cuenta y sabés que lo que te das cuenta es palabra de Dios, te podés quedar en tu casa callado y escondido. Ya no podés. No podés. Dios te impulsa y te manda y te dice, andá. Llevale lo que entendiste, llevale lo que comprendiste, lleváselo a los otros y contáselo. Llévalo, profetizá, para que otros cambien, modifiquen, se arrepientan y también sean felices en cuanto a la esperanza que trae la buena nueva. El amor de Dios, la esperanza, la paz que trae el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Tenés que llevarla. Por un lado, para que aquellos que están orando mal se conviertan y se arrepienten. Y por otro lado, que vean que hay una esperanza de amor y paz detrás de la buena nueva y del Evangelio. Son dos cosas que van enganchadas inevitablemente y no pueden ser separadas. Vamos a leer un poquito más el próximo capítulo. Vamos a pasar al 11. Seguimos con el capítulo 11. Recordemos en el 10 cómo Jesús decía que no había más dilación y que todo se iba a develar del misterio de Dios. Y recordemos cómo Jesús en la cruz decía, todo se ha cumplido, ¿no? Porque justamente todo se está resolviendo como es voluntad de Dios y todo lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento empieza a concluir aquí. Entonces dice, luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo mides, no la midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Señor de la tierra. Y si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendrían que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas y todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surge al abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Vamos a ver, pues esto parece que se pusiera feo, ¿no? Luego me da una caña de medir parecida a una vara, diciéndole, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Este tema de la vara tiene que ver con que con la vara con que midas serás medido. Recordemos, analizar es juzgar profundamente, ¿no? Medir el santuario de Dios y a quienes adoran en él. Tiene que medir, juzgar, analizar profundamente el santuario de Dios, la divinidad, y por otro lado, aquellos que adoran en él. Recordemos que el santuario del templo estaba en manos de los saduceos, a quien Juan debe medir y juzgar, ¿no? Recordemos que con la vara con que midas serás medido. El patio exterior, donde están los gentiles, no va a ser medido, juzgado. Ahora bien, medir nos muestra que existe algo que debe ser juzgado, algo que debe ser medido, y un motivo por el cual los gentiles han de tratar de esa manera a la ciudad de Jerusalén, ¿no? El resto de la ciudad es pisoteada por los gentiles durante 42 meses. Estos 42 meses que multiplicados por 30 días nos dan los 1260 días en los que los testigos han de profetizar. Fíjense que los dos tiempos están unidos. Los gentiles la pisotean para hacerla reaccionar, para que recapacite. Y por eso los dos testigos profetizan durante el mismo tiempo. Recordemos que no son días por reloj, sino una imagen de los tiempos, de tiempos que son similares
y probablemente contemporáneos. Los dos testigos son los dos olivos, que serían judíos y cristianos, quienes dan testimonio de Dios, luz del mundo, las iglesias judías y cristianas. Si alguien intentara hacerles mal, por supuesto, mal de parte del Satán, del enemigo, la palabra de Dios que sale de su boca, siempre, ambos, ¿no? Los judíos que hablan la palabra de Dios y los cristianos que hablan la palabra de Dios, dice, devorarán, aplastarán a los seguidores de la serpiente, del Satán, con fuego devorador, el fuego del Espíritu Santo que purifica y sanea. La palabra de Dios es fuego que consume. Recordemos que los cristianos tienen el poder de pisar a la serpiente en la cabeza, esa cabeza en la que salen las directivas, doctrinas, políticas, ideologías engañosas y mentirosas del Satán, ¿no? Dice que estos tienen el poder de cerrar el cielo, ¿no? Tienen este poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen, ¿no? Este tema, estas imágenes de poder hacer, tienen el poder para realizar eventos tremendos, ¿no? Este tema de que no va a llover mientras ellos profetizan, convertir el agua en sangre, herir la tierra con todo tipo de clase de plagas. El hecho de que lo puedan hacer, y Dios le ha dado el poder, no significa que lo hagan. Son dos cosas distintas. Pueden hacerlo, pero ¿lo van a hacer? No. Ellos profetizan para sacudir a la gente llevando la palabra de Dios. Ello muestra, ¿no es cierto?, que aquellas aguas de las profecías en las plagas de Egipto, el agua que se convierte en sangre, ¿no? Ese tema de la sangre inocente vertida. Cuando profetizan, tanto los judíos como los cristianos vuelven a recordar a la humanidad que deben abandonar la violencia, que deben abandonar la muerte inocente, la opresión de la economía opresiva. Veíamos los jinetes vencidos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Tanto los judíos como los cristianos deben ser luz del mundo y sal de la tierra. Sobre todo los cristianos que ya tienen la nueva percepción de la realidad, del amor al prójimo, de todo aquello que Jesús trae como cambio de paradigmas de lo prefigurado en el Antiguo Testamento, deben ser luz del mundo y sal de la tierra. Siempre aquella fuerza, aquella cosa que va muy fuerte, se presenta contra el Satán y sus legiones, no contra la humanidad. Porque la humanidad es alguien que está siendo sacudida por el Satán. Entonces lo fuerte, lo violento va sobre el Satán y sus legiones, para que ellos también frenen, se detengan, y quién sabe, tal vez alguno de esos demonios puedan dejar eso y convertirse, ¿no? Entonces, continúa, dice, pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Entonces uno dice, uy, va a surgir una bestia horrible, fea, del fondo del abismo. En realidad es una imagen de una situación de utilizar el Satán y sus legiones, de utilizar políticas, falsas religiones, falsas ideologías, que surge del fondo del abismo, el fondo de la maldad del Satán. Les va a hacer la guerra, los va a perseguir. De hecho, lo vemos todo el tiempo hoy, ¿no es cierto? Porque esto es una mirada de Dios que muestra pasado, presente y futuro en un presente permanente. Siempre Dios tiene esta mirada del tiempo impresionante que muestra pasado, presente y futuro, y nos dice que la bestia va a oponerse al cristianismo, a la palabra que trae Jesús, a sus enseñanzas, a su doctrina.
con doctrinas falsas, ¿no es cierto? Entonces va a oponerse y les va a hacer la guerra, va a perseguir a la iglesia, va a hacer quedar mal a la iglesia, va a decir que la iglesia es lo peor que hay, lo que escuchamos todos los días, ni más ni menos. O sea, prendemos la tele y se habla mal de la iglesia, se habla mal de los cristianos, se habla mal del intento cristiano de distribuir la riqueza, de oponerse a los poderes económicos. Bueno, siempre se va a ver mal eso porque justamente el Satán y sus legiones están del lado de aquel jinete negro de la economía opresiva, ¿no? Justamente vencido por Jesús, el caballo blanco, el jinete blanco. Dice, pero cuando hayan terminado el testimonio, la bestia que surge al abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Guarda aquí, ¿no es cierto? ¿Qué ciudad es esa? Simbólicamente llamada Sodoma o Egipto, donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Allí van a quedar muertos en esta imagen de haber matado al cristianismo y haber matado al judaísmo. Fíjense qué interesante imagen es esta. ¿Cómo que en Jerusalén se va a matar al judaísmo? No puede ser si Jerusalén es el lugar del judaísmo. ¿Por qué se mata al judaísmo ahí y al cristianismo allí? Por las acciones que se van a desarrollar en Jerusalén, que son acciones que están en contra de Dios. Cuando Jerusalén encarna la violencia, está yendo contra Dios. Cuando en Jerusalén se va contra el amor al prójimo, se está matando al judaísmo verdadero y al cristianismo, ¿no es cierto? Entonces hay un judaísmo falso en la sinagoga de Satanás y hay un judaísmo verdadero. Cuando se mata en Jerusalén al judaísmo verdadero es porque se está yendo contra los deseos de Dios de la paz. Cuando en Jerusalén se genera violencia, se está matando al verdadero judaísmo. Dice, y gentes de pueblos, de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres durante 3 días y medio, durante un tiempo delimitado. Fíjense que 3 días y medio da un tiempo similar a los tiempos que hablábamos antes. Antes se hablaba de 1260 días, que son 3 años y medio, y acá se vuelve a hablar de un tiempo similar, pero más corto, 3 días y medio, ¿no? Otra vez estos 3 días y medio, 3 años y medio son épocas que no llegan a 4, 3 y medio. Son épocas extensas que tienen una cosa que no llegan a ese 4 de la intervención de Dios en lo terrenal, ¿no? El 4 tiene que ver con esa imagen tan terrenal de 4 fases lunares, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, muy de lo terrenal. Y 3 es el número de Dios por la Trinidad. Entonces 3 por 4 da 12, que son las tribus de Israel. Una matemática muy sencilla de Dios. 3 por 4, 3 Dios, 4 la humanidad, 3 por 4, 12, 12 tribus. Muy interesante. Entonces dice, ¿no?, que gentes de pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán esta posibilidad de que parece que el cristianismo y el judaísmo han muerto, pero en realidad no están muertos, ¿no? No están muertos. No se le está permitido sepultar sus cadáveres, no se le puede dar por muerto, no se puede, está prohibido pensar que esto ha terminado, ¿no? No se ha permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran. Dice, hay un montón de gente mala, malísima, que se regocijan de pensar que el verdadero judaísmo ha muerto y que el cristianismo ha muerto, ¿no? Están felices. Dicen, mira, matamos al verdadero judaísmo y aquellos que suplantan al verdadero judaísmo, el judaísmo, la sinagoga de Satanás, se alegran, ¿no? Los judíos que no son los verdaderos se alegran. Y los cristianos que no son verdaderos cristianos se alegran. Y los otros que ven en el judaísmo bueno y el cristianismo bueno un problema para sus historias, sus cosas,
se alegran de ver que parece que estuvieran detenidos. Esos que ven en el cristianismo y en el buen judaísmo, ¿no? Porque hay cristianos buenos y cristianos malos, y hay judíos buenos y judíos malos. Y hay judíos que se hacen pasar por verdaderos judíos y no lo son, y a veces hay cristianos que no obran cristianamente, ¿no? Aquí estamos viendo estas dos cosas. Dice, se regocijan aquellos que sus intereses se ven perjudicados por el verdadero judaísmo y el verdadero cristianismo. Dice, pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. Fíjense que Dios les hace creer a toda esta gente complicada, mala, que les salió bien la jugada, ¿no? No, te salió todo bárbaro, mirá, te sacamos de encima a los cristianos, verdaderos cristianos, y te sacamos de encima a aquellos judíos hasidim piadosos que hacían las cosas bien, que querían que todo saliera bien, te lo sacamos de encima. Y se alegran. Y de repente Dios les dice, miren, acá están de vuelta, y vuelven con más fuerza. Y se espantan, porque dice, ¿cómo puede ser si nosotros pensábamos que habíamos terminado con todos estos? Pero no, ahí están. Dice, se pusieron de pie, vuelven al andar, a llevar la palabra, a continuar tratando de que todo salga como corresponde y trabajando para Dios. Dice, y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo, subid acá. Subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos, ¿no? Como Dios hace una demostración de poder enorme, llevando a aquellos que ya está rescatando al final de los tiempos. Y por otro lado, esta forma de hablar de esto que ha ocurrido tantas veces, de llevar al buen judío y al buen cristiano a una buena posición delante del resto de la humanidad, para que vean aquellos malos de que no han logrado sus objetivos, ¿no? A la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué es lo que busca Dios? Esto, que los que sobreviven, los que pueden todavía convertirse, den gloria a Dios del cielo, se conviertan y cambien de su mala forma de actuar, de su mal pensamiento. El segundo ay ha pasado, mira que viene enseguida el tercero. No son estos picos de situación. El primer ay pasa, el segundo ay pasa, como si fueran momentos más álgidos de la historia, y van pasando. Tocó el 7º ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque ha asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Fíjense, a ver, vamos a mirar un poquito. Tocó el 7º ángel, otra vez la trompeta, la palabra de Dios, suena en el cielo fuertes voces de los ángeles de toda la reino celestial, que ha llegado, dice, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo. Ya está, ¿no? Ya nos muestra el final de la película, ya está. Ha llegado el reinado, Jesús decía. Estamos en la hora, ya ha llegado, ya está, ¿no? Este tema de ver cómo ve Dios la historia, pasado, presente y futuro, en un presente continuo. Ya llegó el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de Jesucristo. Jesús, desde el momento en que está ahí caminando con sus discípulos y habla con esta mujer en el pozo de Jacob, le dice, ya ha llegado la hora. Estamos en ella, ¿no? Ha llegado el reinado del mundo sobre el mundo de nuestro Señor y Jesucristo, y reinará
para siempre, por los siglos de los siglos, ¿no? Por toda la eternidad. Ya está, ¿no? No hay nada que hacer. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postran rostro en tierra. 24 ancianos, 12 por el pueblo hebreo, 12 por los cristianos, representan las 24 clases sacerdotales de los levitas, 12 por 12, 144.000 de los hebreos, recordemos de las tribus, y después todo un sinnúmero de gentiles, miles de millones. Entonces, todos se postran en tierra adorando a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, ¿no? Por toda la eternidad, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado, el reino de Dios, el reino de Jesús, que es el Verbo y que es Dios. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas y los santos a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Miren esto. Las naciones se habían encolerizado. Las naciones tenían cólera. ¿Cólera hacia quién? No lo dice. ¿Hacia quién? Bueno, las naciones se habían encolerizado unas con otras, sin saber contra quién. Luego saben contra quién. ¿Contra quién? Contra el Satán, que es el que la mete en la tribulación, ¿no? Y el tiempo de los muertos pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados. El tiempo de la cólera de Dios. ¿Contra quién va la cólera de Dios? ¿Contra la humanidad? No. Contra el Satán y sus legiones, que son los que han metido a la humanidad en un lío. Entonces la cólera no va contra la humanidad, va contra el Satán y sus legiones. Y el tiempo de que los muertos sean juzgados. ¿Quién eran los muertos? Toda la humanidad antes de la llegada de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo Jesús a aquel que quería seguirlo, ¿no? ¿Quién eran los muertos que enterraban a sus muertos? Bueno, toda la humanidad que estaba en un riesgo de muerte segunda. Le dice: vení vos y seguime para llevar la buena nueva a todos esos que están muertos y que salgan de sus sepulcros al escuchar la trompeta, al escuchar la palabra de Dios que viene a rescatarlos, van a salir de sus sepulcros a la vida, ¿no? La imagen. El tiempo de juzgar, medir a los que estaban muertos y darles la vida, porque a eso viene Jesús, a dar vida a los que estaban muertos. El tiempo de dar recompensa a sus siervos los profetas, que habían sido matados por traer la palabra de Dios, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? El Satán y sus legiones. Los va a destruir y terminar con esa gente, que son esos ángeles, son los que maltratan a la humanidad. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Miren lo que ocurre ahora. Estamos viendo un pasado, presente y futuro en una visión completa de presente continuo. Entonces, cosas que parecen pasado o futuro, Dios las presenta como presente. Vamos a ver ahora algo que ya ocurrió en el pasado, sin embargo lo está mostrando como que ahora está ocurriendo. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza, el arca de la alianza del Antiguo Testamento. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Nos muestra todos aquellos símbolos del poder de Dios al abrirse el santuario y aparecer el arca de la alianza. Recordemos el Antiguo Testamento, el arca de la alianza, que tenía dentro las prefiguraciones de Cristo. El maná, el pan bajado del cielo, la vara de Aarón, la palabra de Dios. Todas prefiguras de Cristo. Dentro de una caja, el arca de la alianza. Una caja con dos ángeles
que no podía ser tocada. El que tocaba moría. Solo había una gente ahí muy acotada, a los cuales se les permitía tocar el arca con muchísimo cuidado, con 2 varas se agarraba, no se tocaba. El que tocaba, moría. El arca de la alianza no se podía tocar sin morir. Este es un tema muy importante, es muy importante y clave para entender la teología detrás de las prefiguraciones del Antiguo Testamento. ¿Cómo se entiende el arca de la alianza en el Antiguo Testamento? Es muy difícil entenderla. ¿Por qué Dios pone las cosas dentro de una caja? Nada más que para cuidar las cosas de Dios, lo sagrado. El arca de la alianza prefigura a María. Vamos a leer un poquito del Apocalipsis 12 para poder ver la continuidad, porque el 11 termina con el santuario abierto y el arca de la alianza. Y aquí continúa para entender de qué se trata esa arca de la alianza que vimos al final del 11. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. ¿Quién es esta mujer? El arca de la alianza que veíamos en el capítulo anterior. Las dos cosas es lo mismo. Esta mujer es el arca de la alianza. ¿Y a quién está dando a luz? Está dando a luz al Mesías, a Jesús. Esta mujer tiene varios estratos de comprensión. Por un lado, es la humanidad dando a luz al pueblo hebreo. Por otro lado, es el pueblo hebreo dando a luz al Salvador. Y por otro lado, es María dando a luz a Jesús, el Mesías. Esta mujer, que en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a Jerusalén como la mujer, al pueblo hebreo como la mujer, las bodas. En el Nuevo Testamento otra vez está esta imagen de la boda, del novio con su esposa, Jesús como el marido de la iglesia, ¿no? Tiene todas estas connotaciones tan sencillas de un matrimonio entre hombre y mujer. Esta mujer, básicamente, en el momento de dar a luz al Mesías, es María, es la madre de Jesús. Así que es una mujer que aparece como el arca de la nueva alianza prefigurada en el arca de la alianza del Antiguo Testamento. María es prefigura del arca de la alianza del Antiguo Testamento, por eso el arca del Antiguo Testamento no está más, ha desaparecido, por más que algunos arqueólogos digan, no, encontramos el arca de la alianza abajo de... ¿Dónde está? Mostrámela que la quiero ver. No está. No existe tal cosa, nunca la pudieron mostrar, no está. El arca de la alianza, ¿quién es? María. Es sencillo, por eso el arca de la alianza vieja no está más, no existe, no la encontraron nunca. Si dicen que la encontraron, yo quiero verla. Hasta ahora no la mostraron. Bueno, el arca de la alianza entonces María, que es la mujer vestida de sol con la divinidad de Cristo que la rodea, la luna bajo sus pies. ¿Por qué? Porque la luna representa el tiempo. María es trascendental al tiempo. Ya el tiempo no la afecta. ¿Por qué? Cuando el ángel la visita y le dice, Jaire, alégrate, que es Jarito Mene, le está diciendo, llena de gracia, desde siempre, desde antes y por siempre. ¿Qué? Jarito Mene. Le está diciendo justamente esto, que la gracia de Dios, en griego le está diciendo que la gracia de Dios es por siempre desde antes de que encarnara, por lo tanto es concebida en gracia, concebida sin pecado. Ella no tiene pecado en su encarnación, nace libre de pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está desde antes. ¿Y por qué María es libre de pecado si todos los demás somos pecadores? Porque María es el arca de la alianza y María es tierra santa, donde Dios va a pisar. Entonces, no hay forma de que María no esté libre de pecado.
como ella es tierra santa donde Dios va a pisar, por eso es que Dios le da la gracia desde siempre y para siempre. Por otro lado, María no puede ser tocada, porque el Arca de la Alianza, en el Antiguo Testamento, quien tocaba, moría. Ya prefigura a María como intocable. Solo Dios pudo tocar a María. Entonces, María no va a tener otros hijos. Jesús es su único hijo. No, pero en el Nuevo Testamento vemos que hay un montón de pibes que dicen que son hermanos de Jesús, hijo de María. La verdad que no. Cuando uno lee detenidamente el Nuevo Testamento, ves que todos los supuestos hermanos de Jesús tienen a otros padres. Son hijos de otros padres. Hijo de otra madre, hijo de otro padre. Solo hay que leer detenidamente y a ir anotando. ¿Este quién es? Fulano. A ver, ¿de hijo de quién es? ¿Y el otro de quién es? Volvemos a un tema tan hablado millones de veces. El Antiguo Testamento no se habla de primos, todos son hermanos. ¿Por qué? Porque en el hebreo y en el arameo la palabra primo no existe. Entonces, son todos hermanos. Los parientes cercanos son hermanos. Abraham llama a su sobrino Lot hermano. Y así un montón de otros. En el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento es escrito desde la tradición oral para los traductores griegos, el repetidor del Nuevo Testamento, el matergumen que repite el Nuevo Testamento para que el escriba lo escriba en griego, lo dice en arameo. ¿Y cómo lo dice? Hermano. No dice primo, ni pariente cercano, ni primo segundo, ni primo tercero. Son todos hermanos. El escriba de griego lo escribe como suena. Hermano, hermano. Punto. Ya está. Porque el escriba repite lo que el matergumen, el repetidor hebreo, le está diciendo. Es como un juglar el matergumen, que Marcos, Lucas eran matergumen. Repetían de memoria todos los hechos y el copista de griego escribía en griego. ¿Qué escribe? Hermano. Y entonces surge este tema de los hermanos del Señor. Bueno, pero los hermanos del Señor no eran hermanos, eran primos, parientes cercanos, que estaban con María, sí, pues eran todos parientes, eran todo un pueblo chico. O sea, a ver, no es Buenos Aires, que de ir de un lado al otro es tremendo. Ahí estaban todos cerquita, entonces andaban todos juntos, hablaban todos los días, se veían todos los días, opinaban, no te metas en lío, guarda con esto, guarda con aquello, porque eran todos, jugaban todos cuando eran chicos, jugaban todos juntos, qué sé yo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando Dios le da la profecía al profeta y le muestra el templo y le muestra la puerta por donde había entrado, Dios le dice, esta puerta no va a volver a abrirse porque por ella ha pasado Dios. Queda cerrada para siempre. Otra vez la puerta, María, queda cerrada para siempre porque Dios pasó por ella, nadie más va a pasar. María es el arca de la nueva alianza, prefiguración de aquel arca, Dios estuvo en ella, pero me dicen, no, pero si ella estuvo casada con José, ¿cómo no va a tener relaciones si estuvo casada? Y bueno, pero eran súper santos, súper santos. José y María son la mayor santidad. No significa que tener sexo esté mal, significa que cuando vos tenés a Dios en tu casa, Jesús es Dios, vive con vos, está todo el día ahí, estás criando a Dios niño. ¿De qué no se te ocurre nada de eso? Todos los ángeles mirándote todo el día. A ver, pongámonos en situación, por favor. Olvídate, no hay forma. Ni se te ocurre. Entonces, tenemos esto, la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, ¿no es cierto? Está encinta, grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. El pueblo hebreo da a luz a María y al Mesías con grandes problemas. Recordemos todos los problemas que sufre el pueblo hebreo para poder llegar a ese momento del Mesías. Bueno, vamos a detenernos aquí.
Leamos este último cachito. Apareció otra señal del cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Bueno, el dragón es la serpiente con alas, la serpiente emplumada, el Satán. Un ángel celestial que termina siendo rastrero. Por eso la serpiente con alas, la serpiente emplumada, el dragón, una imagen que se va a repetir en la humanidad por todos lados, que es imagen del Satán, ni más ni menos. Muy bien, vamos a parar aquí para después leer este capítulo con más tranquilidad y que no se nos haga demasiado largo. Muy bien, les dejo algo para pensar. Los saludo con gran afecto, que Dios los bendiga. Les habló Pablo Castro.